Muchísimas gracias a todos los asistentes. Bienvenidos a esta charla que vamos a dar hoy. Esperamos también muy interactiva a través del chat, por favor. Cualquier pregunta que vayan teniendo, por favor, la van colocando con comentarios, observaciones. Son totalmente bienvenidos. Muchísimas gracias por sacar este tiempo para acompañarnos en esta conversación. Vamos a tratar de ser bastante puntuales y eficientes con el tiempo para tratar los temas que más tienen que ver con el ciclo de vida completo de la gestión intensiva de activos a través de tecnología. Esa gestión intensiva desde la construcción de ese activo y después la operación del activo. Digamos que muy de moda quizás hoy en día en las empresas de construcción, que también ya han cambiado un poco el rol de cómo se venía trabajando antes, donde antes se trabajaba construyendo un edificio de apartamentos, un edificio de vivienda o casas, o un centro comercial, o un parque industrial, para venderlos, ¿no? Para vender las propiedades. Hoy en día hemos tenido una migración o una evolución quizás en el mercado, todas las empresas y todas las industrias, hacia rentar lo que producimos, ¿no? Hacia salir a rentarlo y afectar nuestro OPEX directamente con esa renta, lo cual pues ha traído una serie de beneficios monetarios, beneficios directos al flujo de caja de las empresas, ¿vale? Pero pues también ha tenido una serie de desafíos que hoy vamos a mencionar y que hoy vamos a atender con tecnología. Esa es la idea principal de este webinar. Entonces, arranco por presentarles a mi empresa. Mi empresa es B-Power, hace parte del grupo corporativo B-Exponential, donde con soluciones digamos que muy puntuales del mercado, nosotros atendemos las necesidades de toda la vertical de una empresa de ingeniería y construcción y de una empresa de gestión de activos, ¿vale? Ese es nuestro foco. Tenemos muchas diferentes líneas de negocio. Somos aproximadamente, pues ya hoy en día, 6 empresas que hacemos parte del grupo y que integradas trabajamos pues para llevar soluciones especializadas a los clientes. Y hablando particularmente del mundo de la ingeniería de construcción, incluyendo dentro de este mundo de ingeniería de construcción la parte de administración de facilities, administración de edificaciones, ¿no? Entonces tenemos pues dedicada a esta empresa o esta marca llamada B-Power, donde somos socios, distribuidores e implementadores especializados de soluciones de Oracle, Oracle Construction Engineering, toda la suite ustedes deben conocer por Primavera, ¿no? Principalmente, y pues todos los otros productos que hacen parte de esta suite de ingeniería y construcción de Oracle. También la marca alemana RIB Software, que es una marca muy especializada en construcción, que tiene productos como Presto, por ejemplo, que lo habrán conocido en el mercado. Tiene que ver con generación de presupuestos, principalmente y avanzados, pero también tiene soluciones muy orientadas al mundo BIM, como por ejemplo RIB 4.0, que es una solución que aborda todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción orientado 100% a prácticas BIM. ¿Listo? Asimismo, también somos distribuidores y partners de Schneider Electric dentro de nuestra oferta de eficiencia energética, que tiene 2 componentes, uno de monitoreo energético y otro de gestión de las edificaciones, gestión de las edificaciones de la perspectiva de inteligencia de las cosas, donde podemos, o Internet de las cosas más bien, donde podemos conectar los dispositivos para controlar las edificaciones, ¿vale? Ese es nuestro foco en esta marca B-Power, que es parte del grupo corporativo, y desde B-Power les vamos a hablar hoy entonces de las necesidades de la industria. Nosotros somos un equipo muy técnico, ¿vale? De trabajo. Hemos orientado toda nuestra experiencia, perdón que se me está moviendo, nuestra experiencia principalmente a consolidar un equipo de trabajo de ingenieros civiles, que hayan experiencia en la industria, que hayan trabajado en el mercado, que hayan trabajado como ingenieros en campo, pero también en oficina, y que hoy en día a la hora de implementar un software ellos tengan la experiencia, pero también la capacidad no solamente de automatizar un software, sino también de cuestionar los procesos y ser muy consultivos. Entonces hoy en día tenemos un equipo ya muy estructurado, solamente ingenieros civiles y arquitectos con este conocimiento y que pues abordan cierta labor durante un proyecto de transformación digital en nuestros clientes, ¿vale? Ahora sí entremos, que mi presentación está insistiendo en que me pase el tema de grandes desafíos, no me dejó presentar al equipo, ¿vale? Acá está la presentación del equipo y acá están los grandes desafíos. Arranquemos con esto, arranquemos con ver qué hemos recopilado nosotros en tantos años de experiencia, tanto mi equipo de trabajo como yo particularmente,
en la industria, ¿no? Como desafíos, como cosas que vemos que se han hecho bien, pero cosas que se han hecho mal, que cosas que todavía encontramos que pueden representar un reto en cada país de Latinoamérica. Nosotros trabajamos muchísimo en toda Latinoamérica, tenemos una presencia muy fuerte en México, Colombia, Ecuador, Centroamérica, Brasil, también tenemos algunos clientes allí, Perú, y también tenemos una participación en España. Entonces, yo creo que toda esa experiencia nos ha brindado hoy en día una lista de lecciones aprendidas que se traducen en unos desafíos que tenemos muy claros, que encontramos con cada cliente, que cada semana vemos desde Bipower. Entonces, hoy es la oportunidad de contarles a ustedes qué hemos encontrado, qué se viene haciendo bien y qué se viene haciendo quizás no tan bien, y mostrarles también al final una buena práctica, llamamos nosotros, que es lo que hemos encontrado nosotros, que con tecnología puede apalancar el enfrentarse a estos desafíos. ¿Listo? Eso es. Entonces, arranquemos con los desafíos generales que hemos encontrado nosotros en la industria. Esto tiene muchísimo que ver con lo que encontramos principalmente en Latinoamérica, que ha sido una evolución quizás de algunas empresas que vienen siendo familiares, empresas que han tenido ya una experiencia muy fuerte, pero empresas que se han venido creciendo en los últimos 10, 15, 20 años. Creciendo significa que los procesos crecieron, que se expandieron a nuevas regiones y que tienen también adopción de nuevas prácticas, como por ejemplo prácticas BIM o diferentes tipos de prácticas. Entonces, esa expansión o esa evolución de las empresas en los últimos 10, 15 años, pues hicieron que dejaran de ser tanto una empresa solamente familiar, ¿verdad? Se convirtiera más en una empresa pues, mucho más internacional en algunos casos, pero mucho más corporativa principalmente. En ese paso de esa empresa familiar que trabajaba muy coartada, ¿no? Eh, también se han encontrado una serie de desafíos que tienen que ver con, primero que todo, las nuevas áreas de negocio, como han venido creciendo, cada una ha crecido con su sistema, con su software, con su Excel, ¿no? Con su información. Por lo tanto, se han creado silos de información en las diferentes áreas. Es muy recurrente para nosotros encontrar clientes que tienen un área de diseño con un sistema de diseño, con un software de diseño, normalmente Autodesk, por ejemplo, pero que está totalmente aislado de quienes hacen presupuestos, quienes calculan cantidades y quienes, por otro lado, tienen que, a partir de esos diseños, calcular presupuestos tanto preliminares como presupuestos detallados de obra. Esto en época de construcción. Entonces, allí hay un primer silo o una primera desconexión que existen entre dos grandes áreas de la empresa. Por otro lado, definitivamente es lo más común encontrar una desconexión entre quienes planifican el costo y ejecutan el costo de un proyecto y quienes planifican el tiempo de ese proyecto, es decir, quienes están hablando de cronogramas. Eh, es increíble, pero pues todavía pasa muchísimo y es que esa actividad de cronograma todavía no tiene una representación clara en lo que pasa en presupuestos. Esto hablando de proyectos. Ahora, cuando estamos hablando ya de la operación del facility, cuando estamos hablando ya de la operación del activo, pues con mucha más fuerza, porque tengo un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo, que puede ser programado o no, pero que no está teniendo un efecto en la operación en cuanto al tiempo de disponibilidad de los activos. Entonces, ahí también hay un punto muy importante que ya vamos a profundizar, ¿vale? Ni hablar de los contratos, de las compras, de las gerencias, que normalmente tienen que tener personas haciendo la labor manual de recopilar la información de todas las áreas para que esto funcione. Por otro lado, pues también encontramos muchísima manualidad, mucha carpintería le llamo yo, para tener que hacer un presupuesto, para tener que hacer un cronograma, para tener que hacer cada labor diaria, pues hay manualidad, normalmente se trabaja en Excel o en papel en muchos casos, sobre todo si el trabajo es en campo. Y esos Exceles pues no quedan unidos entre ellos, es difícil manejar las versiones, es fácil cometer errores. Entonces, ese es el escenario aún, insisto, que es increíble más común hoy en día en la industria, que un presupuesto se cree, tanto un presupuesto de mantenimiento como un presupuesto de obra incluso, se cree en Excel, ¿vale? Y que no esté conectado con el cronograma, que está por allá en otro sistema, y que esos presupuestos no estén versionados, no utilicen catálogos, por ejemplo, de precios de lo que ya viene ocurriendo en las compras y en la ejecución de los contratos dentro del proyecto. Entonces también hay un desafío enorme relacionado con eso. Todo esto se traduce al final del día en falta de visibilidad para las personas que toman decisiones, ¿no? Tú tienes que estar llamando a todo el mundo para que te pase la información, pues tu decisión va a ser tardía, si es que alcanza a llegar, ¿no? O quizás va a ser errada también, porque no tienes toda la información correspondiente para hacerlo. Entonces, resumiendo, manualidad en los procesos, hilos de información. Hay un punto importantísimo en esto,
y que aplica muchísimo para Latinoamérica y lo que hemos venido experimentando nosotros con nuestros clientes, es que hubo un boom hace un par de décadas de empresas desarrolladoras que vieron una oportunidad muy fuerte en esas empresas crecientes de construcción de desarrollarles un software local. Acá en Colombia, en México vimos lo mismo en Chile, vimos lo mismo. Bueno, Ecuador consume mucho lo que tenemos en esos países como Colombia, por ejemplo. Cada país como que tiene su software desarrollado que se expandió en ese momento y que nació con la filosofía de hacer un software contable para ingeniería y construcción. Es decir, un ERP forzado para el sector de ingeniería y construcción. Funcionó durante un tiempo, cuando esas empresas todavía tenían siendo lo que ya dijimos, pero cuando las empresas empezaron a evolucionar, pues tenían que llamar a este desarrollador a decirle, venga, evolucioné en una funcionalidad, por favor, cámbieme esto. En otras palabras, agárreme el conejillo de Indias para hacer un cambio a esta evolución. Y eso no ha salido bien. No ha salido bien en el mercado, ha sido poco escalable esos sistemas de software. Y hoy en día hay una revolución muy fuerte de las empresas en estar llamando a buscar marcas ya consolidadas en el mercado a nivel mundial que ya tengan la buena práctica de ingeniería y construcción, pero que no sean un ERP. Es decir, que no esté pensado para ser un software contable del back office financiero, sino que sea un software especializado en ingeniería y construcción. Ah, bueno, necesito un ERP, pues un ERP que me soporte financiera y transaccionalmente todo lo que está pasando, que sea un software dedicado que le ponga encima al ERP, a la software contable, para que él haga toda la parte de ingeniería de construcción y la parte de facility management. Entonces, sí ha habido una evolución en eso, todavía seguimos encontrando que hay empresas que están saliendo de esos software locales, de esos desarrollos a la medida que se hicieron hace unos 15, 20 años, ¿vale? Eso es otro desafío importante. Si van teniendo preguntas, por favor, a través del chat y ahora, Ángel, me interrumpes en cualquier momento y aprovechamos y resolvemos las dudas, ¿vale? Hablando de factores comunes en términos de desafío que seguimos encontrando, ya ahora pensando un poco más en el mundo de conectar proyecto a través del cual construimos el facility y la administración de ese facility, otro factor común que encontramos nosotros en los clientes, principalmente aquellos que construyen parques industriales, aquellos que construyen centros comerciales o en algunos casos multifamily, que es el modelo que tanto en Chile como en México principalmente están más de moda, que es construir vivienda para rentar vivienda, es que esa construcción del proyecto que produce tanta información, que tiene tantas relaciones contractuales con proveedores, ¿verdad? Por lo tanto, tantas pólizas, garantías, vencimientos, fechas de vencimiento, lo que está pasando allí, toda esa información, diseños, toda esa información no está siendo entregada de manera correcta hacia quienes van a operar el facility. Eso es un punto importantísimo, esa desconexión que existe hoy en día. Es un factor común. Y el factor común es que 30%, que yo creo que más, eso es un estudio que dicta que el 30%, yo diría que más, de la información de cómo quedó construido la instalación o el proyecto, no es entregada de manera correcta hacia la operación. Piensen en lo siguiente, ¿cuántos de los proyectos hoy en día de operación de un inmueble cuentan con los planos o con los modelos 3D actualizados de lo que se construyó? ¿No? La instalación o el proyecto no es entregada de manera correcta hacia la operación. Piensen en lo siguiente, ¿cuántos de los proyectos hoy en día de operación de un inmueble cuentan con los planos o con los modelos 3D actualizados de lo que se construyó? ¿No? Realmente actualizado, como quedó construido, no como se pensó construir, sino realmente como quedó construido con los cambios que se hicieron, con las versiones que se manejaron de los diseños, etc. Yo creo que la suma es muy poquita de las empresas que logran hacer eso. Por otro lado, ¿cuánta de la información relacionada con garantías y con contratos de construcción fueron entregados a operación para que, dado el caso, levante la mano y cobre la garantía y no asuma el costo directamente la operación como si fuera un daño, como si fuera un problema propio de la edificación, cuando todavía hay pólizas o todavía hay garantías vivas? Es un punto importantísimo que todavía cuesta muchísimo a los administradores de facilities tener ese handover. Y pues de ahí en adelante todas las especificaciones técnicas de los activos que se construyeron, que se instalaron, ¿no? Todo el tema de la cédula completa de lo que se está construyendo. Hoy en día sigue siendo muy difícil unir esas dos piezas, ¿no? Entonces tengámoslo ahí sobre la mesa porque les vamos a contar, pues como también nosotros hemos encontrado que puede solucionarse ese punto.
Y pensando ya no solamente en la conexión, sino además también en la trazabilidad de todo lo que va pasando, también hemos encontrado un punto importante acá. Si lo pensamos incluso desde la época de proyecto, eh, nosotros encontramos que la llave abierta de pérdida de dinero está siempre en los controles de cambio o en los cambios no controlados, ¿vale? En ese hágale, ¿no? En el apruébele, ejecútelo, no importa, sin haber pasado todo eso por un control de cambio. Normalmente eso sucede con cambios pequeños, con cambios como por ejemplo un cambio de precio en un material, como por ejemplo en la construcción, eh, un riesgo que ocurrió, pero pues que no lo tenía identificado ni siquiera como riesgo, entonces simplemente lo acepté y ya está. O cambios que tengan que ver con, por ejemplo, el tipo de material. Eso es importantísimo y suele pasar mucho. Que se va cambiando la calidad del material, porque pues acabó uno, entonces metemos otro. O el contratista, por ejemplo, también me hace un cambio de precio repentino y yo simplemente lo apruebo. ¿Por qué? Por la urgencia del proyecto, porque necesito salir adelante con el proyecto. Si sumamos de 1.000 en 1.000 dólares, pues me va a sumar eh, un platal. Entonces, es allí donde vemos también nosotros un desafío importante en poder generar la trazabilidad de todos esos controles de cambio, todos esos cambios con un flujo de aprobación. No es frenar el proyecto, no es adicionar burocracia al proyecto, pero sí por lo menos tener visibilidad de qué está cambiando y qué de lo que está cambiando estoy aprobando y por qué lo estoy aprobando. El día de mañana, si me aparecen desvíos de millones de dólares, pues yo me pueda devolver y revisar por qué, de dónde aparecen esos millones de dólares y pueda tomar decisiones, pero además también que cuando yo vaya a tener un siguiente proyecto, esté planificando mi siguiente proyecto, pues tenga la información suficiente, las lecciones aprendidas a partir de esos controles de cambio, que la próxima vez me lleven a tener en cuenta eso, tener en cuenta ese cambio y contemplarlo en la planificación y no esperar a que sea un control de cambios y ver el desvío, ¿no? Es un punto importante. Y por otro lado, cuando ya estamos hablando de la época de la operación, pues también encontramos un punto importantísimo que tiene que ver con trazabilidad y es principalmente en el manejo de las órdenes de mantenimiento, ¿no? Órdenes de mantenimiento que yo voy ejecutando también con mantenimiento correctivo, ¿no? O preventivo incluso en algunos casos, dentro de los facilities, dentro de los activos que componen los facilities, pero que no tienen una trazabilidad de dónde salieron, de qué materiales se están utilizando, de realmente por qué lo estoy ejecutando y cómo me está afectando ese mantenimiento, esa orden de trabajo a la rentabilidad de esa propiedad, que es un punto importantísimo. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a ver más adelante también como en términos de arquitectura de solución. Eh, Ángel, tú me comentas si hay cualquier duda, ¿vale? Y yo puedo solucionarla dado el caso que haya. Yo acá no estoy viendo el Claro chat, que por sí, si hasta acaso. el momento no. Listo, Vale. perfecto. Bueno, entonces ya no hablemos tanto de lo negativo, hablemos un poco más de cómo solucionarlo, ya tengamos en cuenta eso, pues es una realidad más que lo negativo, es una realidad de lo que hemos encontrado nosotros en el mercado. Y quisiera contarles un poco sobre la oferta de ingeniería y construcción que nosotros consideramos es la oferta, digamos que suficiente para poder cubrir todas las necesidades dentro del ciclo de vida de la gestión de y construcción y gestión de ese activo. Por un lado, eh, tener una solución o una herramienta, en este caso yo lo llamo mejor, muy adecuada para la gestión rápida de presupuestos de obra. Eso le puede servir tanto a un contratista que licita, por ejemplo, como a empresas desarrolladoras que necesitan tener presupuestos detallados. De hecho, en Ecuador estamos trabajando con un par de clientes, por ejemplo, que son desarrolladores, que contratan a nivel de línea de contrato para desarrollar la vivienda o los complejos de vivienda, pero que presupuestan como si fueran constructores, porque quieren después controlar o más bien asumir los cambios a ese nivel de detalle. Entonces, allí esta solución que nosotros manejamos puntualmente para ese sector, manejamos Presto, ¿vale? Para esa oferta. También dentro de esa oferta de ingeniería de construcción manejamos una transformación de inicio a fin con BIM, ¿vale? BIM como práctica, no como la práctica típica de modelado, que es lo que todo el mundo entiende, y es que BIM es meter la información al modelo y ya está, sino poder aprovechar esa información que le metiste al modelo durante todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, poder extraer cantidades, poder hacer reglas de negocio, poder tener un cronograma automático, poder tener contratos vinculados con el modelo, poder tener ejecución en campo vinculada con el modelo, gracias a que le metí la información suficiente a ese modelo y a que tengo una herramienta, como en este caso RIP 4.0,
que me sirve para hacer eso. ¿Listo? Por otro lado, tenemos colaboración y documentos de obra. Acá pues tenemos una suite de soluciones. Si la empresa está más pensada en gestionar portafolio de proyectos, tiene que tomar decisiones de arrancar su proyecto, después está muy concentrada como oficina de proyectos en gerenciar, por ejemplo, cronogramas, en gerenciar las tareas, hacer esos weekly, esas reuniones semanales para gerenciar esto, pues está ahora con Primavera Cloud, que es la evolución de lo que conocí en algún momento como P6, ¿verdad? Está dentro de nuestro portafolio OPC, que es Oracle Primavera Cloud, y también ya para una colaboración, como por ejemplo lo que utiliza hoy en día la empresa Metro de Bogotá, lo utilizó la tercera línea del Metro Santiago, lo utilizaron en el aeropuerto de Lima, lo utilizaron en el tercer puente sobre el Canal de Panamá, por ejemplo, que es una solución pensada para que esos grandes proyectos tengan colaboración y gestión documental intercompany entre todos los actores del proyecto. En el caso del Metro de Bogotá, por ejemplo, la gerenta del proyecto colocó la solución, se llama Aconex, esa solución, coloca la solución y todos, check, que es la empresa constructora, viene la interventora, viene la dueña del proyecto, que es el distrito de Bogotá, etcétera, y todos ellos vienen e interactúan para llevar a cabo esa gestión colaborativa de documentos y de informaciones de todo el proyecto. Incluso los subcontratistas que tiene Check en algunos momentos también interactúan dentro de la misma solución. Entonces, Aconex también entra dentro de ese mundo de colaboración y la gestión también del proyecto desde el punto de vista desarrollador que quiere gestionar contratos, ya lo vamos a ver un poco más adelante, también la tenemos con una solución llamada Unifier, ¿listo? Que hace parte del portafolio de soluciones de Oracle, que es nuestro partner de negocio, ¿listo? Esa Fabián, misma solución, tenemos adelante, una pregunta en el chat. ¿Hay comunicación entre las diferentes soluciones o son separadas? son unidas entre ellas realmente. Cada caso lo evaluamos para saber qué escogemos mejor, ¿no? El portafolio es tan amplio que yo creo que siempre tenemos que hacer esa evaluación detallada y como muy personalizada para cada cliente, entender qué soluciones van, pero ya se hablan entre ellas. Por ejemplo, Oracle Primavera Cloud y Unifier, que es la de gestión de proyectos y de contratos como desarrolladora, pero también de gestión de facilities, de instalaciones pues, y de arrendamientos. Ellas ya tienen una conexión totalmente preconstruida, ¿vale? Entonces sí se habla entre ellas. Y en esa gestión de instalaciones y arrendamientos, pues también viene un mundo enorme, ¿no? Es todo un ciclo de vida completo de un proyecto y ese ciclo de vida completo de un activo, perdón, pues tiene componentes que ya vamos a ver más adelante, pero pues que suman mucho valor al poder individualizar la rentabilidad de cada propiedad que yo tengo y que tengo en arriendo. ¿Listo? Miren que nosotros, para evitar justamente ese desafío que les mencionamos hace un rato, que decía que los ERPs forzados, o software contables forzados para que se conviertan en un software de construcción o de gestión de facilities, nosotros no hacemos eso, sino que dentro de nuestro portafolio, como hacemos parte del grupo corporativo que además también tiene la distribución de esta solución ERP NetSuite, entonces, cuando necesitamos esa parte del back office o cuando necesitamos integrarnos con esa parte de contabilidad y finanzas, pues nos traemos a nuestro software aliado que es NetSuite, que es una solución pues bastante robusta en el mercado, muy configurable y la configuramos de la manera más estándar posible para que quede muy liviana, decimos nosotros, y para que NetSuite se encargue, ahí sí, zapatero a tus zapatos, de hacer esa gestión de contable y financiera y nosotros nos encargamos de toda la capa de ingeniería y construcción con las soluciones, ¿vale? Entonces, eh, les voy a contar un poco sobre las diferentes arquitecturas de solución que nosotros manejamos. Lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con una solución particular que es Oracle Primavera Unifier, que es una solución que, como su nombre lo indica, es una unificadora de todas las áreas, procesos, eh, datos dentro de una empresa a través de procesos de negocio. Entonces, Unifier conectada, en el caso dado el caso que se requiera, por ejemplo, con NetSuite, que es nuestra solución de contable y financiera. ¿Listo? Entonces, vamos a mostrar dos grandes ciclos. Uno que tiene que ver con el proyecto de obras, acá pusimos industriales, pero realmente es de cualquier tipo de obra, obra de edificaciones, obra de construcción como contratista, obra de centros comerciales, ¿no? Entonces tenemos una serie de
de tipos o de subindustrias que hacen obras de construcción o de instalación, y para ellos este ciclo que vamos a mostrar. Y después vemos el ciclo conectado para que ese símbolo de desconexión que mostramos ahorita entre el proyecto y la operación pues no exista, sino que todo esté conectado y haya un handover completo entre quien construyó el proyecto y quien lo va a empezar a operar, ¿vale? Entonces veamos rápidamente cómo funciona este ciclo y después nos pasamos a ver el ciclo de operación. Miren que acá hay dos ciclos que son muy parecidos, pero pues difieren en quién es el dueño del proyecto. Este que estamos viendo acá es típico para un dueño de proyecto, ¿vale? Y soluciona los desafíos que mencionábamos hace un rato. Este parte porque ese dueño de proyecto toma decisiones de si va a ser un proyecto o no, y normalmente esa decisión la toma con base en la adquisición o no de un terreno, o que ya tiene un terreno disponible y viabiliza que construye dentro de ese terreno. De ahí nace un proyecto para un desarrollador. Llámese un desarrollador de parque industrial, llámese un desarrollador de centros comerciales, de vivienda, de lo que sea, prácticamente. Siempre parte del proyecto desde allí. Entonces, la adquisición de terrenos y lotes pues tiene una cantidad de burocracia, principalmente en Latinoamérica, ¿no? Esa adquisición tiene un papeleo, tiene unos permisos de construcción, tiene también obviamente un posible uso y un scorecard, una especie de calificación para que pueda utilizar ese terreno que estoy adquiriendo, que estoy viabilizando, ¿vale? Entonces, dentro de nuestra solución Unifier podemos hacer todo eso. Podemos compilar toda la información, primero diligenciar, gestionar, colaborar entre diferentes áreas y con eso compilar la información de ese terreno lote para tomar decisiones sobre si comprarlo o no comprarlo, y si lo voy a comprar, hacer el proceso de compra dentro de Unifier y con eso habilitar ese terreno para que ya se convierta en proyecto. De allí nace una solicitud de proyecto y nace toda una documentación de toda la cédula de lo que va a ser ese proyecto, ¿vale? Fichas técnicas, documentación preliminar del proyecto. Una vez tengo esto aprobado, tengo esa primera compuerta de inicio del proyecto, me paso a la etapa de planificación. En la etapa de planificación tenemos algo muy importante en dos pilares. El pilar número uno es el cronograma. Dentro de Unifier manejamos un cronograma avanzado que puede tener pues control de ruta crítica, control de línea base, comparación de línea base, asignación de recursos, todo lo típico pues, de un cronograma. Y por otro lado tenemos el presupuesto. Y ese presupuesto lo podemos crear a nivel detallado, a nivel de APU, por ejemplo, de precio unitario. Normalmente si la empresa es dueña de proyecto no se baja tanto ese nivel, pero hemos tenido casos en los que se requiere, ¿vale? Pero lo más importante de tener esas dos pilares dentro de la misma solución es que quien está programando un cronograma le está colocando el factor tiempo ahora porque puede conectar con líneas, con partidas, como le queramos llamar, del presupuesto, actividad del presupuesto. Entonces, la actividad del cronograma con una partida dentro del presupuesto van a estar vinculadas. Eso significa que puedo tener un flujo de caja de entrada en mi planificación porque puedo proyectar con ese cronograma y con ese presupuesto cuándo me voy a gastar la plata, ¿vale? Soy desarrollador, entonces es de las cosas que más me interesa porque con eso también puedo proyectar cuándo voy a llegar a ese punto de equilibrio, por ejemplo, en la renta, la venta o el time to market de este proyecto, cuándo voy a estar listo para salir al proyecto. Por otro lado, hay una cantidad de procesos de negocio que me sirven para controlar los cambios, tanto en presupuesto como en cronograma, antes de irme al mercado, antes de irme a construir el proyecto, ¿vale? Entonces, puedo hacer cambios trazables. ¿Se acuerdan el desafío que les mostraba cuando mostraba las huellitas? Estábamos hablando de falta de trazabilidad. Acá lo que hacemos es que habilitamos procesos de negocio para que no vaya nadie a meter arbitrariamente un valor nuevo o una cantidad nueva o un costo nuevo por unitario dentro del presupuesto, sino para que me quede un proceso de negocio trazable de cambios a ese presupuesto. Ya lo vamos a ver cómo funciona. Y por otro lado, hay un punto importantísimo que tiene que ver con el mapeo de las fuentes de financiación. Si bien no lo mencionamos tan específicamente en los desafíos, este punto es muy importante. Y es que una desarrolladora normalmente no es que saque toda la plata de su bolsillo para desarrollar. Normalmente tiene unas fuentes de financiación de ese proyecto que va a desarrollar. Fuentes bancarias, por ejemplo, créditos bancarios, inversionistas terceros, venture capital, eh, patrimonio de la empresa, ¿no? Inversión de socios, etcétera. Entonces, todas esas diferentes fuentes de financiación, pues yo las tengo identificadas, pero no las tengo apropiadas. No sé exactamente en qué proyecto lo voy a utilizar o en qué parte del proyecto lo voy a utilizar. Entonces, Unifier me permite mapear las fuentes de financiación, pero además también
hacer la apropiación de dinero para los diferentes rubros del presupuesto en los que no va a gastar. Por decir algo, el crédito bancario me lo voy a gastar o lo voy a invertir en todo el tema de estructuración y cimentación, por decir algo, ¿vale? Esto me permite tener una visibilidad también del manejo del capital, cuándo me voy a gastar el capital del proyecto y en qué me lo voy a gastar, dependiendo de cómo lo tenga disponible. Entonces, si tengo disponible crédito, ¿cuándo lo tengo? Entonces, lo voy utilizando según su disponibilidad, lo voy apropiando en el proyecto, ¿vale? Eso es, no sé si tienen alguna duda hasta allí, si Ángel me comunica, por favor, si surge alguna, ¿vale? Esto es, entonces, Claro si que se sí. dan cuenta, siempre vamos transaccionando con las flechitas que aparecen hacia abajo, hacia NetSuite. Pues de Unifier vamos a viajar hacia NetSuite o hacia el ERP que ustedes tengan, dado el caso. Vamos a estar viajando para decirle, tocándole la puerta y diciéndole, mire, quiero que contabilice esto, ¿no? Quiero que tenga en cuenta esto para contabilidad. Entonces, por ejemplo, el tema de presupuestos, pues dado el caso que se quiera hacer algún presupuesto también financiero y contable, corporativo, pues le voy enviando ese proyecto, cuánto me va a costar para que dentro de Netflix vayan teniendo ese valor disponible para esas proyecciones financieras que se quieran hacer, ¿vale? Bueno, sigamos en el ciclo de vida. Planificación, después sigue ejecución y control, donde vamos a poder controlar todo el proyecto desde la perspectiva de un dueño de proyecto. ¿Qué gerencia un dueño de proyecto? Principalmente contratos. Principalmente sale a subcontratar o a contratar con un general contractor todo lo que va a hacer en el proyecto, ¿vale? Entonces, con Unifier les ayudamos a las empresas a que eso que pasó, el inicio, ese terreno que compré, que después lo planifiqué con presupuesto y un cronograma unidos, pues agarrar todo eso y empezar con base en ese presupuesto, con ese presupuesto que tengo acá, agarrar líneas de ese presupuesto y meterlas dentro de un paquete de compra, un paquete de licitación. Y salgo al mercado con la misma solución a hacer la compra, ¿vale? A hacer la contratación. Entonces invito a oferentes, gestiono mis proveedores, les mando un link, ellos entran a la misma solución y ellos dentro de esa misma solución van a poner su oferta, me va a llegar la oferta de ellos y yo puedo hacer una adjudicación de un contrato. Pero no se queda ahí. Yo tengo un contrato que es un elemento vivo dentro del proyecto. Entonces, de nuevo, estoy uniendo las piezas. Hay trazabilidad completa entre lo que se presupuestó y ahora el contrato que nació. Entonces, con este contrato que nace, yo empiezo a hacer la ejecución del proyecto. En México le llaman estimaciones, en Colombia le llaman actas de obra, en Ecuador le llaman planillas. Bueno, creo que tenemos término para hablar del pago o de la aplicación de pago. En todos los países hay un término diferente, pero es finalmente eso, hacer un corte de obra, calcular cuánto el proveedor me ha entregado de lo que me tenía que haber entregado, cuánto le retengo de garantía, cuánto le amortizo el anticipo que ya le di, ¿cierto? Y con base en eso calculo entonces cuánto le tengo que pagar este periodo, esta quincena o este mes o esta semana, ¿vale? Y emito el pago. Ese emitir el pago significa, de nuevo, volver a bajar hacia el mundo de cuentas por pagar del sistema contable, acá estamos haciendo el ejemplo con NetSuite, ¿vale? Y decirle, oye, necesito que pagues tanto. Si se dan cuenta, hay un cambio de paradigma absoluto en esto que estamos mostrando nosotros. No estamos en un software contable generando una cuenta por pagar con una orden de compra por allí que nadie entiende del lado de contabilidad. No está el contador llamando al ingeniero, venga, pero ¿por qué estoy pagando esto? Y si yo ya le pagué, etcétera, sino que la trazabilidad completa de todo lo que se está ejecutando en obra queda acá arriba y simplemente le estoy diciendo al contador, genera esta cuenta por pagar. Zapatero a tus zapatos. Él no va a tener que mezclar información. Otra cosa que estamos también cambiando de paradigma es que el ingeniero no se va a tener que ir a meter allá al software contable que ni siquiera entiende. A intentar traducir ese pago de esos entregables en cuentas contables. Nadie, ningún ingeniero o ningún arquitecto se sabe las cuentas contables. Entonces, de nuevo, zapatero a tus zapatos, ellos entran acá, ejecutan un contrato que sí lo entienden, ¿verdad? En la terminología y con los códigos de costo que sí entienden, y el sistema a través de una integración va a hacer la traducción hacia el mundo de las cuentas contables, de los centros de costo. Eso es lo que va a pasar ahí, ¿va? Si se requiere, pues también, por ejemplo, inventarios de obra, que normalmente el dueño del proyecto no llega a ese punto, pero que si se requieren también inventarios de obra por costo que se entienden, y el sistema a través de una integración va a hacer la traducción hacia el mundo de las cuentas contables, de los centros de costo. Eso es lo que va a pasar allí, ¿va?
Si se requiere, pues también, por ejemplo, inventarios de obra, que normalmente el dueño del proyecto no llega a ese punto, pero que si se requieren también inventarios de obra porque han hecho una compra de, no sé, materiales estratégica, pues también manejamos ese consumo de ese inventario, o también manejo la compra acá en Unifier y después le digo al sistema contable que genere la entrada de inventario por lo que acaba de suceder. De nuevo, estoy conectando las piezas, no estoy dejando el mundo del material de obra que se utilice y que se consume o que se compra para después consumir desconectado de la contabilización de esa entrada de inventario, sino que justamente lo que estamos haciendo es uniendo esos dos mundos, ¿vale? Y por otro lado, pues todo lo que tenga que ver con lo que no es ideal, ¿no? En el proyecto las cosas cambian. El proyecto las cosas no son ideales, entonces hay controles de cambio, hay ejecución de subcontratos, dentro de los controles de cambio afectan a los contratos esos cambios, y lo que hacemos nosotros con Unifier es que habilitamos procesos de negocio, así como los que hicimos acá para cambios del presupuesto, ¿verdad? En planificación, pero acá los habilitamos para cambios al proyecto. Ah, que ocurrió un riesgo, que ocurrió un incidente, que encontramos un defecto, que hubo un cambio en diseño, que hubo un cambio por el lado del cliente, que hubo un cambio por el lado del contratista, que hicimos una variación en el urbanismo, etcétera, etcétera. Todo lo que pase acá en ese control de cambio, pues va a quedar trazable porque vamos a generar procesos de negocio que tengan de aprobación, que tengan condicionales, que se vaya con toda esa información para poder llegar a todo esto, ¿vale? Al final del día es ir ejecutando los contratos y los proyectos a punta de eso, de contratos de trabajo en campo, obviamente también con una aplicación móvil que viene incluida en la solución, y todo eso irlo transaccionando acá en el sistema contable, ¿vale? Si viéramos esto andando, permítame un segundito, por favor. Yo me meto por acá a un proyecto. Si viéramos esto andando, me permitiría ver acá parado en un proyecto, este Construction Demo, que hace parte de todo esto que está pasando acá. Lo que estamos viendo es un proyecto con toda la trazabilidad a través de toma de decisiones con tableros de control. Esto está incluido, la construcción de esos tableros de control, o el constructor más bien de esos tableros de control, y nosotros con mi equipo de trabajo lo que hacemos es que implementamos esos tableros de control también para ustedes. Si se dan cuenta, todo esto hace parte de lo que venimos mencionando en ese ciclo de vida. Ah, que los contratos, yo miro a ver si tengo por acá uno, control de proyectos, mirémoslo a ver. Por ejemplo, que tiene que ver con contratos, ¿no? Cuántos contratos están en estado aprobado, pendiente, etcétera. Todo esto está resumiendo la operación de este proyecto Construction Demo, ¿vale? ¿Y qué operación? Pues yo acá a mano izquierda tengo una serie de procesos de negocio que me permiten ir haciendo pues la ejecución de todo ese ciclo que acabo de mostrar. Una que les hablaba de presupuesto, pues acá tengo un proceso de negocio para aprobar presupuestos, para aprobar un presupuesto inicial o para aprobar presupuestos ya detallados. ¿Listo? Que les hablaba de orden de cambio de presupuesto, que los presupuestos también cambian, que alguien quiera hacer una transferencia o alguien quiere hacer una adición de presupuesto antes de arrancar el proyecto, o incluso ya arrancado. Pues acá tengo un proceso de negocio que me sirve para hacer esos controles de cambio. Entonces muestro cambio de presupuesto, por ejemplo. Y él tiene también un flujo de trabajo que nosotros hemos preconstruido, que es totalmente personalizable, ¿verdad? Donde alguien crea ese control de cambios al presupuesto, alguien dice, venga, es que yo necesito adicionar tantos metros cúbicos de losa de los pisos 2 y 3, que es con concreto de 3.000 PSI, ta. Entonces vienen y meten acá el control de cambios y todo eso se va a ver reflejado, ¿vale? Y transferencias de presupuesto, me sobró plata de cimentación y la quiero meter en estructuras, por ejemplo. Entonces, también tengo un proceso de negocio de transferencias de presupuesto que me permite, pues, justamente pasar plata de un rubro a otro rubro. Los rubros son todo esto que me aparece acá. Cuando les hablo de rubros, estamos hablando de poder tener una visión completa del estado del dinero en el proyecto. Tengo mis rubros, miren, todas las empresas tenemos estos rubros. Eso sí es factor común. Todas las empresas tenemos unos códigos de costo, unos rubros, unas partidas, como le queramos llamar, ¿vale? En este caso está dividido por disciplina, digamos, construcción, eléctrico y telecomunicaciones, seguros y cierre, ¿cierto? Acabados, pa. Y acá tenemos el estado del dinero en este momento. Entonces, ¿cuánto presupuesto tengo aprobado? ¿Qué significa esto?
este proceso de negocio que llamaba por acá presupuesto inicial o presupuesto, que fue aprobado, cuánto dinero vino y colocó en cada rubro de estos. Si se dan cuenta, yo no vengo acá a manipular esta información manualmente, como si fuera un Excel. No, cada una de estas informaciones tiene una trazabilidad completa. De nuevo, haciéndome ya el desafío que mencionamos hace un rato. Por ejemplo, estos $240.000 que me aparecen acá en el presupuesto aprobado, pues fueron aprobados a través de este proceso de negocio, donde, si yo quiero ir a ver el detalle, un segundito que arranque, tenemos acá que alguien, ese señor Steve Johnson lo creó, ese presupuesto, y alguien, debió haber sido otra persona, pero él mismo lo aprobó, ¿vale? Y gráficamente pues, también tiene un flujo. Entonces no es que el presupuesto quede ya firmado en piedra, sino que es un presupuesto que va a pasar por un flujo de aprobación a partir de esto. Y lo mismo los cambios. Si hago un cambio de presupuesto, pues va a pasar algo muy similar, ¿vale? Esto es, entonces, como para tener una foto general de cómo funciona este mundo del proyecto, esto es, ¿no? Es tener el mapeo completo, pues también tengo cronogramas, no voy a entrar en mucho detalle con eso porque no nos alcanza el tiempo, pero básicamente funciona así, procesos de negocio que cubren todo este ciclo que acabo de mostrar acá. Para darle una variación a ese proyecto, digamos que yo no soy el dueño del proyecto, sino que yo soy el general contractor o soy esa empresa que construye para terceros, ¿vale? Que licita, por ejemplo, con el Estado y hago grandes proyectos de infraestructura con el Estado. Pues también con esta arquitectura solución que tenemos nosotros pueden funcionar. Y la variación está acá. Ellos no adquieren el terreno no es de ellos y ahí no parte el proyecto, sino que el proyecto parte por esto, un proceso de licitación. Es decir, preparan el paquete con el cual van a licitar y ganarse el proyecto. Una vez se ganan el proyecto, pues acá van a hacer lo mismo, ¿no? Que en el anterior caso, cronogramas, acá más que las fuentes de financiación del proyecto es más bien mi cliente, cuál va a ser el flujo de pago de mi cliente, ¿vale? Que vamos a tener en este punto, presupuestos detallados, cronogramas detallados, y con eso arranco a controlar el proyecto. Tanto lo que ya le vendí en un contrato de venta a mi cliente, como los procesos de licitación para contratar o subcontratar, en este caso, contratistas. ¿Listo? Y empiezo entonces todo mi ciclo de vida del proyecto muy parecido al que hablábamos ahorita. La gran diferencia en este ciclo es que yo ahora no solamente tengo contratos de compra con contratistas, sino que además tengo un espejo con un contrato de venta que tuve con mi cliente. Ir haciendo ese back-to-back, ese espejo acá, me permite tomar decisiones sobre la rentabilidad de mi proyecto, de ese proyecto que licité y que me gané. Entonces acá hay un punto muy, muy importante de diferencia con el desarrollador, ¿no? El desarrollador ya no está viendo, no tiene dos contratos, sino que tiene los contratos con sus contratistas. Este señor acá, o esta señora acá va a tener un back-to-back. Eso es, equipo. Si les parece entonces, y también como para cerrar, porque ya no nos queda tampoco mucho tiempo y la idea era simplemente mostrarles cómo nosotros esos desafíos los vamos atendiendo pues con tecnología y con esta arquitectura de solución que tenemos. Viene un segundo punto que es muy importante, que es todo un ciclo completo, que normalmente con una demostración nos podemos echar hora y media, 2 horas solamente mostrando esta parte de gestión de propiedades, arrendamientos y mantenimiento, que me parece muy, muy importante que por lo menos veamos el flujo. ¿Listo? Entonces yo dejo mostrado el flujo y si nos quedan algunos minutos, algunas preguntas por allí sobre la mesa, por favor las hacen. Angélica va a estar contactándolos a todos después, como para también capturar, por favor, su opinión, su retroalimentación sobre el webinar y su interés, pues obviamente también de profundizar un poco más en estos temas, ¿vale? Entonces, en ese segundo gran mundo de propiedades, arrendamientos y mantenimientos, permítanme acá despliego esto, el ciclo cambia bastante. Lo primero es que toda esta información de adquisición y activación no me la invento o no nace de cero. Esta adquisición pues obviamente pues es adquirir el terreno, el lote la propiedad ya construida principalmente, pero esta información de la propiedad muy probablemente, sobre todo en México, estamos teniendo mucho este caso, que las empresas construyen para después operar, ¿vale? Para quedarse con el activo y operarlo. Entonces, esta información atiende ese primer desafío que mencionamos hace un rato sobre la conexión entre el mundo del proyecto y de la operación. Entonces, nosotros con Unifier
como es la misma solución, es la misma herramienta de software, nos vamos a traer toda la información del proyecto y la vamos a convertir en información de operación ahora. ¿Vale? Vamos a hacer ese handover a través de todo el proceso de entrega que existe, que no lo mostré muy bien, pero era el cierre del proyecto. Se hace un proceso de entrega. ¿De entrega a quién? A quienes van a operar el proyecto o a quienes lo van a vender, dado el caso que se venda. ¿Listo? En caso de operar, pues obviamente aquí una documentación completa de la cédula de la propiedad. Van a haber permisos, van a haber garantías, van a haber pólizas, van a haber eh, permisos de operación, obviamente. Vamos a tener toda la información legal, reglamentaria, etcétera, de toda la propiedad. ¿Listo? Y con toda esa información convertida en documentos que han sido aprobados, que han sido revisados dentro de Unifier, pues todo eso me va a quedar como la base completa de operación de este activo y de todos esos espacios y todo lo que pasa allí. Una nota con esto, los activos se pueden también subdividir. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, acá, vamos a ver si acá en el edificio C lo tengo. Yo puedo tener, por ejemplo, dentro de esa propiedad, puedo tener espacios que pueden dividirse, por ejemplo, en niveles, o sea, los pisos, diferentes pisos de la edificación. Puedo tener espacio utilizable, un espacio alquilable. Entonces, por ejemplo, acá en espacio utilizable puedo tener las oficinas comunes, áreas comunes, ¿verdad? Algunas oficinas que tenga por allí unas salas de juntas, por ejemplo. Y en los espacios alquilables puedo tener también las mismas salas de junta, puedo tener oficinas o puedo tener bodegas si estamos hablando de un parque industrial, o puedo tener locales comerciales si estamos hablando de un centro comercial o de departamentos si estamos hablando de un edificio de vivienda. Entonces, los espacios alquilables también los tengo identificados. Y a partir de eso puedo tener todas las áreas, mediciones, etcétera, todo lo que tiene que ver con estos espacios, tanto rentables como utilizables. Entonces tengo una jerarquía de los activos y de los espacios que acabo de construir que me permite hacerle los trabajos directamente a cada uno de esos espacios. Por otro lado, tengo también los activos que han sido mapeados dentro de esos espacios. Entonces, un espacio como por ejemplo una sala de junta o todo un edificio, por ejemplo, puede tener un activo que es el sistema de HVAC completo. O una sala particular o un grupo de oficinas puede tener un activo que se llame pues, el sistema de aire acondicionado solamente para ellos. Entonces, lo que tenemos acá es una serie de activos que se mapean en los diferentes espacios y propiedades dentro de la organización. ¿Para qué tener los activos? Pues porque esos activos tienen toda una hoja de vida, tienen toda una cédula completa, tanto técnica como del mantenimiento y las garantías que yo tengo firmadas con mi proveedor de este activo. Por ejemplo, con el del elevador, con el del ascensor, yo tengo unos contratos de mantenimiento regular, tengo unas garantías, tengo unas pólizas, etcétera. Entonces, toda esa información va a caer acá dentro de Unifier. Entonces, lo primero es que yo voy a tener una gestión completa de ese activo y le puedo hacer un mantenimiento correctivo, un mantenimiento preventivo a través de un PMBOK, lo cual significa que yo pueda tener acá, un segundito, Fabián, hay una pregunta. ¿Puedo tener un adelante, presupuesto para el mantenimiento de los espacios o los activos? por supuesto. Permítanme, yo lo muestro acá de una vez. Aprovechemos la pregunta para saltarme a eso. Tengo un gestor de costes que me permite tener la visión completa de lo que está pasando con las cuentas de operación. Entonces, si dan cuenta, ya es diferente un poquito el proyecto. El proyecto tenía códigos de costo y acá tengo cuentas de gasto. ¿Listo? Y esas cuentas de gasto tienen un presupuesto original, un presupuesto que cambia, un presupuesto trasladado. ¿Listo? Acá, particularmente en este ejemplo, no tengo mucha información. Pero también tengo un proceso de negocio a través del cual voy metiendo dinero allá. En este caso lo hemos llamado presupuesto anual. Entonces yo por cada propiedad o por cada grupo de propiedades puedo tener un presupuesto anual. Y este presupuesto me permite, de nuevo, muy similar a la época de proyecto, me permite incluir exactamente todo lo que voy a gastarme este año en la operación de este activo y pues irlo mapeando ese presupuesto con los diferentes rubros o las diferentes cuentas de gasto en que voy a llevar ese dinero, ¿cierto? De tal manera que cuando yo apruebe esto, por ejemplo, él aparezca dentro del presupuesto anual, ¿listo? Que yo tengo acá en la hoja de costos. Eso es, puedo hacer cambios a presupuesto, de nuevo, también muy similar al mundo de los proyectos. Y todo esto, todo este presupuesto anual, pues tiene una relación directa con
las órdenes de compra de mantenimiento preventivo, de todo el tema de facility management. O sea, si yo contrato a terceros, entonces eso entra dentro del presupuesto. Entonces, si yo tengo un presupuesto después, cuando contrate al tercero, esté utilizando las mismas cuentas de gasto para hacer esa compra, el mismo sistema me va a permitir controlar ese presupuesto que ya hice anual. Si es que no tengo presupuesto, pues si lo tengo como presupuesto cerrado, pues no me va a dejar hacer la adquisición de esa orden de compra con un tercero para un facility o para un mantenimiento, etcétera. Entonces, también me ayuda a controlar. Lo mismo con las órdenes de trabajo correctivas y preventivas que yo voy a ejecutar. Entonces, primero que tengo el PMBOK acá, ¿vale? Que también es un insumo para ese presupuesto anual. Entonces, yo planifico mi plan de mantenimiento preventivo por cada uno de los activos que son susceptibles de mantenimiento preventivo en este libro de mantenimiento preventivo. Entonces, en mi libro de mantenimiento preventivo tengo, por ejemplo, acá, a ver si tengo algo que tenga los transformadores, por ejemplo. Miremos el mantenimiento preventivo de este transformador. Entonces, el transformador tiene su imagen, si le quiero poner un código QR para identificarlo, tiene los mantenimientos preventivos que están programados, eso es lo que tiene que aparecer acá, ¿vale? Tiene, por ejemplo, si hay una especie de medidor o un gauge, le llamamos en inglés a esa vaina, y es que tú tengas, por ejemplo, un rango de mediciones de esa válvula. Si estamos hablando, por ejemplo, del sistema de HVAC, normalmente ese rango de medición, acá tengo un ejemplo de HVAC, ese rango de medición tiene que ver con la temperatura, ¿vale? Entonces, dependiendo de la temperatura que se esté marcando, en este caso lo están haciendo por la presión de este activo, él me va a lanzar un mantenimiento preventivo. Entonces, tengo también un disparador dependiendo de ese rango, de ese medidor que tengo allí ya constante. Pero si yo voy y hago mediciones, por ejemplo, de la temperatura, aparte de la medición que él ya tiene de presión, por ejemplo, entonces, y voy y mido, en este caso lo están haciendo por el número de horas utilizadas, y con este contador de secuencia, entonces, dependiendo de la medición del número de horas, él también dispara un mantenimiento preventivo. Entonces, tanto para alguna medición particular como la presión, como para una medición, en este caso, diferente como lo es el número de horas utilizado de ese sistema de HVAC, él me lanza un mantenimiento preventivo. Ese mantenimiento preventivo pues ya tiene unas órdenes de trabajo preventivas preconstruidas, no tienen que ponerse a pensar qué tengo que hacerle al aire acondicionado, ¿no? Qué condiciones tiene, qué materiales utilizar y qué debo hacer en ese trabajo, sino que ya está preconstruido de alguna manera lo que se debe hacer con ese aire acondicionado, con ese sistema de HVAC, perdón, y ejecutarlo. Entonces, le va a llegar la tarea al área de mantenimiento para que el área de mantenimiento ya sea quien se encargue. Que no lo hace directamente el área de mantenimiento, sino que subcontrata, pues para que emita la orden de compra o orden de contrato para ejecutar ese trabajo. ¿Listo? Entonces, de nuevo, visibilidad completa de lo que está pasando con este edificio sede. En este caso, tengo todos los KPIs de las tareas, de los indicadores, de los espacios con los que estoy trabajando, ¿no? Del porcentaje de ocupación, es decir, toda la visibilidad completa del mundo del mantenimiento. No he hablado de algo importantísimo y es la gestión del arrendamiento. Y es todo este otro ciclo de vida que ven acá. Y es que yo tengo mapeados todos mis contratos de arrendamiento, todos mis arrendatarios mapeados también para irlos calificando y evaluando, reglas de incremento y reglas de negocio, como por ejemplo el incremento anual en Colombia con el IPC, en México con el INPC, etcétera, que me van haciendo incrementar ese valor anual de manera automática, dependiendo de lo que yo haya programado. Gestionar los cobros y los pagos de parte de mis arrendatarios a mí. Esto no es tan trivial porque no es simplemente un pago, un arrendamiento mensual, sino que quienes, por ejemplo, manejan bodegas industriales, centros comerciales, etcétera, saben que en esos casos particulares los servicios adicionales, ¿no? Colaterales que yo le cobro a mi cliente son muchos más, ¿no? Algunas adecuaciones importantes, servicios por ejemplo, si yo me encargo de algún servicio público, etcétera, y se lo cobro a través de esta gestión de cobros y pagos de mi arrendatario y gestión de cambios al contrato de arriendo, ¿no? Dadas de baja, etcétera. Entonces, todo ese tipo de reglas, acá me faltó colocarlo de pólizas, por ejemplo, todas las pólizas y garantías en el arrendamiento, todo esto hace parte de los diferentes procesos de negocio que tenemos ya preconstruidos para gestionar el arrendamiento. ¿Vale, equipo? Entonces, yo creo que con eso
pues de alguna manera también mostramos los dos ciclos grandes, el de proyecto, con las dos variaciones, si eres dueño de proyecto o si eres contratista, y el de administración del facility, ¿no? Si te quedas con eso que construiste y lo operas. Todo esto, miren que de nuevo va a contabilizarse. Nada de esto se queda solamente en el mundo de la ejecución del contrato de arriendo ni del mantenimiento preventivo correctivo del espacio. Todo lo que va pasando con esto, pues va, por ejemplo, al libro de activos fijos, al mayor valor del activo, si la adecuación es muy grande, entonces a alterar la depreciación o el ritmo de depreciación de ese activo fijo. Esto va, por ejemplo, a cuentas por cobrar, porque tengo un arrendamiento y el arrendamiento yo hice el cobro y emito la orden de cobro al cliente y eso pues va directo al módulo de cuentas por cobrar del RP, en este caso de NetSuite. Eh, Todo esto, por ejemplo, que tiene que ver con mantenimiento preventivo correctivo, que tengo que hacer pagos, compra de materiales, etcétera, pues va o al módulo de inventarios y al módulo de cuentas por pagar, dado el caso que sea un contrato completo. Entonces, nuestra garantía es que esas piezas estén unidas, que no se fuerce un ERP como NetSuite a que funcione como si fuera un software de mantenimiento, porque no lo es, y más bien colocarle encima una capa muy robusta de gestión del ciclo de vida de los facilities y que esa capa se conecte con un software transaccional contable como lo es NetSuite, por ejemplo, ¿vale? Eso es, equipo. Creo que con eso hemos abordado los desafíos que mencionamos al inicio. Para mí es un enorme placer tenerlos a todos acá. Les agradezco muchísimo por su participación y por supuesto, pues ya con Angélica de nuestro equipo, ella se va a contactar con ustedes por si quedan algunas dudas, por si quieren profundizar en el tema o simplemente para que nos cuenten cómo les pareció lo que vimos hoy y si están interesados en que sigamos haciendo este tipo de eventos, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale, Fabián, muchas gracias. Había una pregunta adicional. ¿Qué recomendaciones dan para una adaptación exitosa por parte de los usuarios? Esa adaptación como adopción también, ¿no? De parte de los usuarios. Nosotros tenemos incluso entre todo el grupo corporativo también tenemos la práctica de gestión del cambio en tecnología. Yo creo que ya hay prácticas inventadas para eso y que consisten en involucrar al equipo en etapas tempranas, involucrar directivos también, porque ellos son quienes van a tomar decisiones y tienen que permear a todos sus equipos para que adopten la buena práctica y no pretendan que cada proceso tal cual como se hace hoy en día simplemente lo llevamos a una herramienta nueva y ya está, sino que para que todos los equipos estén realmente abiertos a ejecutar a adoptar esa buena práctica, ¿vale? Por otro lado, también es un punto muy importante en la gestión del cambio, ir teniendo victorias tempranas. Eh, Nosotros todos nuestros proyectos de Power tendemos a definir sí o sí victorias tempranas desde etapas iniciales del proyecto. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, nos lancemos a hacer para el tema de proyectos. Estoy en época de proyectos, de construcción, etcétera, y me lanzo a hacer una victoria temprana que es sacar en menos tiempo del proyecto completo, sacar en menos tiempo el tema de presupuestos y el tema de compras, por decir algo dentro del proyecto, ¿vale? ¿Qué logramos con eso? No solamente pues ir adelantando trabajo, sino logramos equivocarnos rápido, logramos involucrar al equipo de usuarios de manera temprana dentro del proyecto para que ellos se comprometan y se metan dentro del proyecto en etapas tempranas y empiecen a utilizar, pero también empiecen a tangibilizar el valor que tiene la solución en una etapa temprana. Un error es esperarse hasta que se culminen los 8, 9 meses completos de proyecto, por ejemplo, dado el caso, cada proyecto tiene su tiempo, pero a que se termine todo el proyecto para yo empezar a involucrar gente o los usuarios o quienes al final del día van a utilizar la solución. Es un error porque pues finalmente no van a estar permeados por el proyecto, no van a estar involucrados en etapas tempranas, no van a percibir el valor sino hasta el final y de hecho es más difícil devolverse a corregir lo que haya que corregir si me tuve que esperar hasta allá para equivocarme, ¿no? Entonces, una filosofía nuestra es equivoquémonos rápido, incluso dentro de un proyecto de implementación, démosle la vuelta al timón, corrijamos rápido también y sigamos adelante. Eso es, equipo. Vale, Muchísimas Fabián gracias. y equipo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que la información haya sido bastante útil y de bastante valor para todos. Muchas gracias y un gusto tenerlos. Hasta la próxima.
Adiós, que estén bien.